Todos lo sabemos. La prensa, esos canales oficiales, son y van contra la información que emana de la Casa Presidencial. Nos niegan los logros de una gestión de un equipo de trabajo que está trabajando a brazo partido por Costa Rica. Es cruel, es duro y es injusto. Pero además tienen el tupé de irse a quejar al exterior, de reunir a grupos como Periodistas Sin Fronteras y reportar que en Costa Rica hay atentados contra la libertad de prensa. En Costa Rica jamás se ha irrespetado eso por este gobierno. Por este gobierno. Los otros gobiernos, ellos sabían cómo los compraban. Está claro, cuando uno revisa la cantidad de dinero que Carlos Alvarado le pagaba a CR Hoy, Costa Rica, un periodicucho digital que no solo está conducido por muy malos periodistas, sino que la calidad de las noticias y la información que viene ahí es vaga, mal analizada e incoherente. ¿Y para qué decir del viejo periódico La Nación, que está dando sus últimos aleteos? Porque ahora sí que ya nadie compra ese periodicucho. Pero el asunto no debería quedarse ahí. Yo creo que debe haber una Costa Rica que le exija a la prensa tener secciones en donde se informe de los logros del gobierno. Porque veámoslo así, mientras un 70% y más de la población apoya la gestión del presidente Rodrigo Chávez, un 100% de los periódicos ataca continuamente la labor gubernamental y la tacha como de deficiente. ¿Y para qué decirlo de los medios como la televisión, las radioemisoras y todos los otros medios de comunicación? Es un boicot absoluto y total. Lo vimos en esta gira por Guanacaste. Esta gira por Guanacaste, desde el punto de vista gubernamental, revistió un carácter muy especial, que fue la inauguración de obras fundamentales para la economía regional y para la economía nacional. Se resuelven problemas en el plano de la educación. Sí, escuelas que hoy día funcionan con internet satelital. Diría Guaitil y Guayabal. Ejemplos de un esfuerzo que en campaña le había costado al presidente que esos ignorantes candidatos dijeran que era imposible traer el internet satelital a las escuelas. Sí, recuerdo ese debate. Pero el presidente, con grupos de gente, como en mi caso, que informamos porque queremos que en verdad el ciudadano costarricense reciba parcialmente las noticias.
Lo que informé sobre Guanacaste, me mantuve en comunicación estrecha con Ricardo, con Richard. Ahí recibía los videos, recibía la información y conversábamos todos los días por teléfono, haciendo un balance de cada día. Y uno trata de informarse porque así lo hemos acordado Ricardo y yo. Él hace la gira y desde San José yo me encargo de difundir parcialmente información que no lo privo de sus derechos de autor, porque él es quien los recoge en el campo. Y eso es muy importante. Pero cuando uno ve lo que está sucediendo a través de la prensa, que es la información de los presidentes iberoamericanos que firman una carta acusando al presidente del mismo tema. Pero cuando usted ve que en la Asamblea Legislativa llevan al embajador de Cuba, el Frente Amplio, cuando ve que el Frente Amplio está penetrando las estructuras de los colegios de secundaria y que los está guiando hacia una lucha injusta, pareciera que esos 6 carajillos ignorantes no han pasado por el estudio, que desconocen que la educación es justamente un continuo evaluar. Yo fui profesor 35 años y lo sé. Incluso hay clases que pueden ser de evaluación desarrollando un tema, pero preguntándole al estudiante, haciendo lo que se hacían exámenes cortos o quizzes, como suelen llamarse. Las pruebas estandarizadas miden el nivel general de la educación en todo un país y por eso se hacen y por eso hacemos pruebas internacionales como las pruebas PISA. Que haya pruebas estandarizadas no es ningún problema y los estudiantes tienen que estar preparados para eso, pero que nos demos cuenta que los estudiantes notablemente de los colegios capitalinos están penetrados por estas estructuras partidarias del Frente Amplio, eso sí es peligroso. Y eso sí que es responsabilidad de nosotros los padres de familia. Bueno, ya yo no tengo hijos que estén en el colegio, pero puedo tener nietos que están en el colegio. Y eso sí me preocupa, porque la educación costarricense siempre ha estado al abrigo de sistemas ideológicos de esta naturaleza, subversivos. Y ustedes lo vieron en el video del joven. Sí, las pruebas las hacemos nosotros. ¿De quién? Entonces, ¿quién va a hacer las pruebas? Si él es estudiante, tiene que hacer las pruebas, ¿verdad? Y después hablan de las pruebas estandarizadas satanizando, porque no querrían que eso se eliminara, que no representara un 40%. Pero los porcentajes se establecen después justamente de análisis, de escuchar a especialistas en evaluación educativa. Pero lo sabemos, la gente del Frente Amplio no le interesa Costa Rica. Le interesa y tienen sus ojos puestos en esas economías que apuntaron a esa vía socialista que se les hundió porque Cuba, porque Venezuela son malos ejemplos y porque la Unión Soviética, después de muchos años con Putin, dio un giro claro hacia otro tipo de economía de mercado abierto. De manera que esos jóvenes están fuera de tarro y por eso intentan tocar la educación, ideologizar a nuestros jóvenes y eso no debemos permitirlo. La educación costarricense está concebida para formar
para formar en conocimiento y para formar en valores a nuestros jóvenes. Y los valores que se enseñan son valores sanos, el amor a la patria, el amor a nuestros símbolos nacionales, el amor a nuestra historia costarricense de independencia, de autonomía y de haber tomado decisiones inteligentes en algunos momentos como separarnos de la Federación Centroamericana. Costarricenses, no dejemos que nuestros jóvenes sean dominados por esos grupúsculos y por esa prensa cómplice que jamás habla de estos temas.